El sol se despedía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Los últimos rayos se filtraban entre las hojas, creando un juego de luces y sombras. Un grupo de niños jugaba a la orilla del río. Sus risas resonaban en la espesura. Las mujeres, con movimientos pausados, preparaban la cena en sus chozas. El aroma a tierra húmeda y a comida se mezclaba en el aire. Era una tarde como cualquier otra en la comunidad indígena, un ritmo de vida dictado por la naturaleza. Los hombres regresaban de la caza, sus rostros reflejaban el cansancio del día. La luna, tímida, comenzaba a asomarse en el horizonte. Una calma aparente reinaba en la aldea. Sin embargo, bajo la superficie de la cotidianidad, se escondía un temor ancestral. Un temor que se transmitía de generación en generación, susurrado en las noches oscuras. La selva, fuente de vida y sustento, también albergaba secretos inconfesables. Leyendas antiguas que hablaban de criaturas tenebrosas, guardianes de la naturaleza que castigaban a quienes osaban desafiarlos. Alrededor del fuego, mientras las llamas danzaban y proyectaban sombras alargadas, los ancianos contaban historias. Historias de espíritus y deidades, de héroes y villanos, que daban forma a su cosmovisión. Entre ellas, una destacaba por su capacidad de infundir terror, la leyenda del Yakumama. El Yakumama, una serpiente gigante que habitaba las profundidades del río, se decía que era la madre de todas las aguas. Su tamaño era descomunal, capaz de engullir a un hombre entero de un solo bocado. Sus escamas brillaban como piedras preciosas, y sus ojos, rojos como el fuego, reflejaban una sabiduría antigua y despiadada. Se decía que el Yakumama solo aparecía cuando la selva se sentía amenazada, cuando el equilibrio natural era perturbado. Su presencia era un presagio de muerte y destrucción, un recordatorio del poder implacable de la naturaleza. Los niños escuchaban con atención. Sus ojos se abrían con asombro y miedo. Los ancianos, con su sabiduría ancestral, alimentaban las llamas del mito, manteniendo viva la memoria del Yakumama. Porque en el miedo también había respeto, un respeto profundo hacia la naturaleza y sus misterios. Los días transcurrían y la leyenda del Yakumama se desvanecía en la rutina diaria. Sin embargo, un día, algo cambió. Los animales, antes abundantes, comenzaron a escasear. Los peces ya no mordían los anzuelos y las aves desaparecían del cielo. Un silencio ominoso se apoderó de la selva. Las risas de los niños se apagaron, reemplazadas por un temor palpable. Los hombres, preocupados por la falta de alimento, se aventuraban más lejos en la selva, pero regresaban con las manos vacías. Una noche, un pescador juró haber visto una sombra gigantesca deslizándose bajo su canoa. Describió unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad y un cuerpo escamoso que se extendía más allá de donde alcanzaba su vista. El miedo se apoderó de la comunidad. Las palabras del pescador resonaban en sus mentes como un eco de la leyenda. El Yakumama, la serpiente gigante, había despertado de su letargo. La tranquilidad se rompió con un grito desgarrador. Un joven, que se había aventurado al río en busca de agua, fue encontrado sin vida en la orilla. Su cuerpo, pálido e inerte, mostraba marcas extrañas, como si hubiera sido apretado por una fuerza descomunal. El miedo se transformó en pánico. Las mujeres lloraban la pérdida del joven, mientras los hombres, armados con lanzas y flechas, se preparaban para enfrentar lo desconocido. El río, antes fuente de vida, ahora reflejaba el terror que se había apoderado de la comunidad. Al día siguiente, el río amaneció teñido de rojo, un rojo intenso que contrastaba con el verde vibrante de la selva. El olor a sangre inundaba el aire, confirmando los peores temores de la comunidad. El Yakumama estaba allí, cobrando sus víctimas. La desesperación se apoderó de la aldea. Los ancianos, reunidos en consejo, buscaban una solución en sus conocimientos ancestrales. Tenían que aplacar la furia de la serpiente gigante, o de lo contrario, su comunidad estaba condenada a desaparecer. Las desapariciones continuaron. Cada noche, el Yakumama cobraba una nueva víctima. La comunidad, presa del pánico, se refugiaba en sus chozas, temiendo que la serpiente gigante los estuviera acechando. Los ancianos, guiados por los espíritus, realizaron rituales ancestrales,
implorando la clemencia del Yakumama. Ofrendas de alimentos y objetos sagrados fueron depositados en la orilla del río, con la esperanza de aplacar su furia. Pero el terror no cesaba. Las noches se convertían en una agonía interminable, donde cada sonido, cada sombra, podía ser el Yakumama acercándose. La comunidad se sumía en la desesperación, perdiendo la fe en sus dioses y en sus propias fuerzas. Una noche, la hija del cacique desapareció. La joven, conocida por su valentía y su conexión con la naturaleza, se había acercado al río a recoger agua, ignorando las advertencias de los ancianos. Su desaparición sumió a la comunidad en un abismo de dolor y terror. El cacique, destrozado por la pérdida de su hija, decidió tomar una decisión desesperada. Armado con su lanza y su coraje, se adentró en la selva, decidido a encontrar al Yakumama y enfrentarlo cara a cara. Los hombres de la tribu, inspirados por la valentía de su líder, lo siguieron sin dudarlo. Sabían que era una misión suicida, pero preferían morir luchando que vivir arrodillados ante el terror. Siguieron las huellas de la serpiente gigante, adentrándose en lo más profundo de la selva. El camino estaba plagado de peligros, animales salvajes, plantas venenosas, precipicios ocultos. Pero nada podía detenerlos. Su sed de venganza era más fuerte que el miedo. Finalmente, llegaron a un claro en la selva. En el centro, un estanque de aguas oscuras y quietas. Y allí, enroscada sobre sí misma, estaba el Yakumama. Sus escamas brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos rojos observaban a los hombres con frialdad. El cacique, con un grito desafiante, se abalanzó sobre la serpiente gigante. Su lanza, guiada por la furia y la desesperación, se clavó en el costado del Yakumama. La serpiente, herida, emitió un rugido que sacudió la tierra. Pero algo no andaba bien. El rugido del Yakumama no era de dolor, sino de... ¿tristeza? La serpiente gigante, en lugar de atacar, observaba al cacique con una extraña mezcla de dolor y compasión en sus ojos. En ese instante, el cacique lo comprendió. No se enfrentaba a un monstruo, sino a un guardián. Un guardián que sufría por la destrucción de su hogar. El río, teñido de rojo, no era sangre, sino el reflejo del fuego que consumía la selva. Los hombres, armados con antorchas, habían incendiado la selva para ahuyentar a los animales y facilitar la caza. Sin saberlo, habían despertado la furia del Yakumama, guardián del equilibrio natural. El cacique, con el corazón lleno de remordimiento, retiró su lanza del costado del Yakumama. La serpiente gigante, con un último suspiro, se sumergió en las aguas oscuras del estanque, desapareciendo en las profundidades. Los hombres regresaron a la aldea, llevando consigo la verdad y el peso de sus actos. Habían encontrado al Yakumama, pero no como esperaban. Habían enfrentado sus miedos, solo para descubrir que el verdadero monstruo era la codicia que habitaba en sus corazones. La comunidad, conmovida por el relato del cacique, se unió para extinguir el incendio y sanar las heridas que ellos mismos habían infligido a la naturaleza. El equilibrio se restauró, los animales regresaron y el río volvió a fluir con la vida. La leyenda del Yakumama, sin embargo, se mantuvo viva. Pero ya no era una historia de terror, sino un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza y vivir en armonía con ella. Generaciones después, la historia del Yakumama seguía siendo contada alrededor del fuego. Pero ahora, la historia había adquirido un nuevo significado. Ya no era un relato de terror, sino una lección de humildad y respeto hacia la naturaleza. Los niños escuchaban con atención, sus ojos brillaban con asombro y admiración. Habían aprendido que el verdadero coraje no residía en enfrentar a monstruos imaginarios, sino en reconocer los propios errores y luchar por corregirlos. El Yakumama, la serpiente gigante, se había convertido en un símbolo de la sabiduría ancestral, un recordatorio de que la naturaleza no era un enemigo a vencer, sino un aliado al que debían proteger. Y en la vastedad de la selva, la vida seguía su curso, fluyendo como el río, eterna e implacable.